Bienvenidos a nuestro segundo episodio en The Book Army. Hoy nos metemos de lleno con las ideas de un análisis sobre si lo crees, lo creas. Es este libro de Brian Tracy que, muchos conocen por su lado más de disciplina, ¿no? Pero este libro lo escribió con Christina Stein, una psicoterapeuta. Y según la fuente que revisamos, aquí el enfoque es distinto, va más al ser, no tanto al hacer. Se mete en la psicología de por qué a veces, uno sabe lo que tiene que hacer, siente que tiene el potencial, pero nada, no avanza, se queda ahí. Nuestra misión hoy es justamente sacar las claves de ese análisis, entender qué mentalidad proponen, por qué nos atascamos y qué es lo que de verdad nos frena, según ellos. Creo que es algo útil para cualquiera que haya sentido esa distancia entre lo que podría ser y lo que es. Bueno, vamos a desgranarlo. Dale. La introducción, para empezar, lanza una idea potente. El mundo exterior es un espejo del interior. Y no como una frase bonita, sino como la base de lo que llaman la psicología del logro. ¿Cómo se come eso? Pues, fíjate, parten de algo bastante radical. Dicen que la felicidad, el éxito, son como nuestro estado natural, nuestro ajuste de fábrica, por decirlo así. ¿Nuestro estado natural? Sí. Y que lo contrario, la infelicidad, la negatividad, el miedo, serían como virus aprendidos, como un software malicioso que se nos instala en la cabeza. O sea que no es que nos falte algo para ser felices. Exacto. La idea del libro, según este análisis, no es añadir algo, sino más bien quitar capas, desinstalar esa programación negativa que hemos ido acumulando y que nos bloquea el potencial que ya tenemos. Y ahí es donde la dupla de autores tiene sentido, ¿no? Tracy con la estrategia, la acción. Y Stein con el porqué clínico, la base psicológica. El análisis dice que esto evita que sea solo pensamiento positivo, de ese superficial, ¿viste? Claro, no es solo desear un coche y ya. No, va más profundo. Toca el tema de la identidad. El análisis subraya algo crucial. No podemos actuar de forma inconsistente con quién creemos que somos en el fondo. A ver, ¿cómo es eso? Si tú, muy adentro, te sientes como alguien que no merece o que siempre fracasa, pues, inconscientemente vas a sabotear las oportunidades para confirmar esa creencia. Es como un círculo vicioso. Entiendo. Entonces, ¿la mentalidad triunfadora no es ser arrogante? Para nada. Sería más bien un trabajo interno. Alinear lo que crees de ti misma, en lo profundo, con los resultados que quieres ver afuera. Me resuena eso de la coherencia interna. El análisis usa una analogía que me pareció genial para explicar esto, la del termostato. Sí, es buenísima esa analogía. Imagina que tu autoconcepto, o sea, lo que crees que mereces, lo que ves como normal para ti, funciona como el termostato de tu casa. Está fijado a una temperatura, ¿no? Esa temperatura representa tu vida actual, tu sueldo, tus relaciones, tu salud. Es tu zona de confort. Ojo, que no siempre es confortable, pero es lo conocido. Claro, lo familiar. ¿Y qué pasa si algo bueno ocurre? Si la temperatura sube de golpe. Ahí está el kit de la cuestión. Si pasa algo muy bueno, un ascenso inesperado, ganas un dinero extra, empieza una relación fantástica, la temperatura de la habitación sube mucho. Bien, ¿no? Sí, pero si tu termostato interno sigue programado para la temperatura anterior, la más baja, ¿qué crees que pasa? Supongo que intenta volver a lo de antes. Exacto. Se activan mecanismos inconscientes, miedo, culpa, el síndrome del impostor, autosabotaje. Todo eso funciona para enfriar la situación, para volver a la temperatura programada, a lo familiar, aunque objetivamente sea peor. O sea que luchamos contra lo bueno para mantenernos en lo conocido. Inconscientemente sí. Por eso, lo interesante que destaca el análisis es que el objetivo no es forzar la situación externa. No es como abrir la ventana a la fuerza, sino reprogramar el termostato interno, ajustarlo para que acepte esa nueva temperatura más alta como la nueva normalidad, que el éxito, el bienestar, se sientan naturales, como que ese es tu sitio. Vale, entiendo lo del termostato. Es una imagen muy clara de cómo nos autorregulamos. Ahora, el capítulo 1 va directo al grano. ¿Por qué nos atascamos? El análisis lo dice claro. No es pereza, es parálisis. Quedarse atrapado en la zona de confort. Y recalquemos eso. La zona de confort raramente es cómoda de verdad. Puede ser un trabajo horrible, una relación no es confortable,
Y parece que la mente humana prefiere 1000 veces el desastre conocido que la incertidumbre de algo potencialmente mejor. El análisis identifica dos grandes culpables de que nos quedemos ahí pegados. Dos miedos básicos. El miedo al fracaso. El miedo a perder tiempo, dinero, reputación, hacer el ridículo. Es tan fuerte que a veces preferimos garantizar el fracaso, o sea, no hacer nada, antes que arriesgarnos a fracasar intentándolo. ¿Y el segundo? El miedo al rechazo o a la crítica. Ese pánico al qué dirán. La necesidad profunda de que nos aprueben, de que nos acepten, incluso gente que ni nos importa. Y la combinación de estos dos miedos, según el análisis, lleva a algo llamado indefensión aprendida. Es un concepto psicológico real, de Martin Seligman. Pasa cuando, después de varios fracasos o situaciones donde sentimos que no controlamos nada, aprendemos que da igual lo que hagamos, el resultado va a ser malo. ¿Y entonces? Entonces, dejamos de intentar. Nos rendimos por dentro, nos estancamos. O sea que el estancamiento no es algo que nos pasa nomás, sino una consecuencia de algo que aprendimos mal. Exacto. Y fíjate qué fuerte lo que subraya el análisis. Visto así, el estancamiento se vuelve una decisión activa. Una decisión que tomamos cada día, cuando elegimos el miedo por encima del deseo. No pedir ese aumento por miedo al no, es elegir activamente quedarte como estás. No poner límites por miedo a la reacción del otro, es elegir activamente mantener esa relación que no te satisface. Es una mirada dura, ¿eh? Porque nos pone la responsabilidad a nosotros. Es dura, pero también te devuelve el poder, ¿no? Si es una decisión, puedes decidir otra cosa. Lo más fastidioso de la indefensión aprendida es que se basa casi siempre en el pasado. Claro. Fracasos de antes nos enseñaron cosas como «yo no sirvo para los negocios» o «a mí siempre me va mal en el amor». Y esas lecciones nos paralizan hoy, aunque ahora tengamos más experiencia o la situación sea diferente. Nos quedamos pegados a esa vieja historia. Totalmente. Y nos lleva a preguntarnos, ¿en qué áreas de la vida hemos tirado la toalla? No porque sea imposible, sino porque alguna vez aprendimos que no podíamos. Para ilustrar esto, el análisis usa el ejemplo clásico del elefante encadenado. Imagínate un elefantito de circo bebé. Lo atan con una cadena a una estaca chiquita clavada en el suelo. Ajá. El elefantito, claro, lucha y lucha para soltarse. Pero es chiquito, no tiene fuerza. La cadena no se rompe y la estaca no se mueve. Se frustra, imagino. Claro. Y llega un punto en que aprende la lección. Esta cadena es más fuerte que yo, no puedo liberarme. Y deja de intentarlo. Y luego el elefante crece. Exacto. Se vuelve un animal enorme, de toneladas. Podría arrancar la estaca con la trompa, sin esfuerzo. Podría tirar abajo una pared. Pero, para mantenerlo quieto, al cuidador le alcanza con ponerle la misma cuerdita fina de siempre, atada a la misma estaca pequeña. El elefante ni siquiera intenta moverse. ¿Por qué? Si ahora sí podría. O que en su mente sigue grabada a fuego la lección de cuando era bebé. No puedo. Es inútil intentarlo. La limitación ya no es física, es 100% mental. Somos ese elefante. El análisis sugiere que sí, en muchas áreas. Atados en la adultez por cuerdas finitas, creencias viejas, miedos del pasado que podríamos romper si nos atreviéramos a cuestionar esa vieja lección. Si nos atreviéramos a tirar de nuevo. La indefensión aprendida es eso. ¡Qué imagen tan potente! Bueno, si el capítulo 1 nos dice por qué nos estancamos, miedo, indefensión, el capítulo 2, según el análisis, es como la radiografía. Muestra las fracturas exactas. ¿Qué es lo que nos detiene específicamente? Exacto. El capítulo 2 identifica 4 mecanismos concretos de autosabotaje. Son como las formas en que esos miedos se manifiestan en el día a día. El análisis los llama de forma muy gráfica los 4 jinetes del apocalipsis del potencial. Suena tremendo. ¿Cuáles son esos jinetes? A ver. El primero, las creencias autolimitantes. Son esas mentiras que nos contamos sobre nosotros mismos y el mundo, y que tratamos como si fueran verdades absolutas. Por ejemplo. No soy bueno para hablar en público. El dinero es difícil de ganar. Ya estoy muy vieja para empezar algo nuevo. La gente como yo no logra esas cosas. Son como paredes invisibles que nos ponemos nosotros mismos. Ok, creencias limitantes. El segundo jinete. Las emociones negativas. El libro, según el análisis, se centra en 2 muy tóxicas, la culpa y el resentimiento. Culpa por lo que hicimos. Exacto. Nos ata al pasado, a los errores. Nos quita energía para actuar ahora. Y el resentimiento por lo que otros nos hicieron. Que también nos ancla al pasado.
Y peor aún, le da poder a otros sobre cómo nos sentimos hoy. Ambas emociones, culpa y resentimiento, nos roban una cantidad enorme de energía mental y emocional. Entendido. Tercer jinete. Las justificaciones, o racionalizaciones como también se les llama, es el arte de inventar excusas que suenan súper lógicas para no hacer lo que tenemos que hacer o para explicar por qué no avanzamos. Las famosas excusas. Sí, pero las inteligentes. No tengo tiempo para ir al gimnasio. La economía está muy mala para emprender ahora. No puedo ahorrar porque todo está carísimo. Siempre hay una razón externa que parece muy válida y que nos quita la responsabilidad de movernos. Y el cuarto jinete que el análisis dice que es el más destructivo de todos. El cuarto es culpar a otros. O sea, echarle la culpa de nuestra situación, de nuestros sentimientos, a factores externos. Pueden ser otras personas, la pareja, el jefe, los socios, las circunstancias, el gobierno, la mala suerte. Soy infeliz por mi pareja. No me ascienden por mi jefe. Exactamente. Fracasé porque mis socios me jugaron sucio. Es básicamente entregar todo nuestro poder personal a algo o a alguien fuera de nosotros. La idea central que extrae es que mientras uno esté culpando a algo o a alguien externo por cómo está, se pone automáticamente en el papel de víctima. Y una víctima, por definición, es impotente, no puede cambiar su situación. El poder para cambiar, dice el análisis, solo vuelve cuando uno asume el 100% de la responsabilidad. Y ojo, no es culpa por lo que pasa. Uno no es culpable de una crisis económica, sino responsabilidad por la respuesta que uno elige dar ante lo que pasa. Esa es una distinción importante. No es sentirse culpable de todo, sino responsable de mi reacción, de mi acción frente a eso. Justo. Una economía difícil es real. Un jefe complicado es real. El análisis no lo niega. Pero la pregunta clave es, ok, esto es lo que hay. ¿Qué voy a hacer yo al respecto? Ahí está la responsabilidad. Y ahí está el poder. Culpar te deja paralizado. Asumir responsabilidad por tu respuesta te abre opciones. Y las justificaciones son peligrosas porque a menudo nos las creemos nosotros mismos. Suenan tan lógicas. Son súper seductoras, sí. Apelan a nuestra razón. No tengo tiempo parece una verdad irrefutable. Pero el enfoque que describe el análisis que atribuyen a Tracy es darle la vuelta. Replanteárselo como, esto no es mi prioridad en este momento. Eso cambia todo. Claro, ya no es una falta de tiempo que te imponen desde afuera, sino una decisión tuya de priorizar. Y si es un tema de prioridad, la pregunta cambia a, ¿y cómo puedo hacer el tiempo? ¿Qué dejo de hacer para darle prioridad a esto? Te devuelve el control. ¿Y qué pasa con esas emociones negativas, la culpa y el resentimiento? ¿Cómo sugiere el análisis manejarlas? Las presenta como cargas que uno elige llevar. El resentimiento, por ejemplo, lo comparan con tomar veneno uno mismo esperando que se muera el otro. Es absurdo, pero lo hacemos. Y la culpa por el pasado te mantiene atado a errores que ya no puedes cambiar. Lo que sugiere el análisis es que el perdón, ya sea a otros por resentimiento o a uno mismo por la culpa, no es tanto un acto de bondad hacia el otro, o una autoindulgencia, sino un acto de liberación personal. Casi egoísta en el buen sentido. Es soltar un peso muerto que solo te agota a ti, para poder caminar más ligero hacia adelante. Es algo práctico, para recuperar tu energía y tu enfoque para el presente y el futuro. Para cerrar todo este análisis, el libro nos deja la analogía final, que para mí es la más potente de todas, la de conducir con el freno de mano. Uf, sí. Piden que imaginemos que nuestra vida es un coche deportivo de alta gama. Nuestro potencial innato es un motor V12 que tenemos bajo el capó. Y el deseo de mejorar, de lograr una meta, es el acto de pisar el acelerador. Exacto. Pero el freno de mano son precisamente esos 4 jinetes. Las creencias, las emociones negativas, las justificaciones y la culpa. Ahí está el problema. ¡Claro! ¿Qué pasa si intentas conducir ese Ferrari con el freno de mano puesto? Pisas el acelerador a fondo, trabajas 14 horas al día, lees libros, vas a seminarios. El motor ruge, haces un ruido tremendo, quemas las llantas y sale mucho humo. Y ese ruido y ese humo son el estrés, el agotamiento, la frustración, el burnout. Pero el coche apenas se mueve unos centímetros. Y la persona está agotada, frustrada, y le grita al coche, «Este motor no sirve». O mira a otros que pasan rápido y piensa, tuvieron suerte, seguro su motor es mejor. Pero el problema nunca fue el motor, que es nuestro potencial, ni el acelerador, que es el esfuerzo.
El problema es que se sigue conduciendo con el freno de mano puesto. Lo que este libro propone, en esencia, es un manual para localizar y soltar ese freno. El mensaje central es: deja de culpar al motor, deja de pisar más fuerte el acelerador, que solo te vas a quemar. Simplemente suelta el freno. Y el coche avanza casi sin esfuerzo. Con un toque suave al acelerador. Entonces, resumiendo las ideas clave de hoy, nuestra mente opera como un termostato, programado para un cierto nivel de éxito. Ajá. Nos estancamos no por pereza, sino por miedos profundos al fracaso y al rechazo, que crean una indefensión aprendida, como la del elefante. Y nos frenamos activamente con creencias, excusas y culpas que actúan como ese freno de mano. Por eso, la conclusión final es que el verdadero poder no está en el esfuerzo externo, en pisar más fuerte el acelerador. Sino en el trabajo interno. Exacto, en el trabajo interno de reprogramar nuestras creencias para por fin poder soltar ese freno. Pues me quedo con una reflexión final que surge de todo esto. El análisis se ha centrado en identificar esas creencias que nos limitan, ¿no? Esa cuerda del elefante o ese freno de mano. La pregunta que queda en el aire es: si fuera posible identificar una sola de esas creencias que está frenando el avance ahora mismo, ¿cuál sería? Y más importante, ¿qué pequeña acción se podría tomar hoy, solo como un experimento, para comprobar si esa cuerda es realmente tan fuerte como se ha creído hasta ahora? Suena una actividad muy interesante. Sin embargo, además de estos frenos, existe otro punto importante a tomar en cuenta, lo cual nos lleva al capítulo 3, titulado Dejar ir el pasado. Y para empezar, el libro arranca con un concepto que todos conocemos, pero le da un giro de 180 grados. El perdón. Pero no lo plantean como un acto de bondad, sino como una herramienta estratégica y, como dicen textualmente, egoísta, en el mejor de los sentidos. A ver, explícame bien esto porque suena potente. Suena potente porque lo es. La idea central es que el perdón no tiene nada que ver con la otra persona. No es decirle, lo que hiciste está bien, ni absolverla. O sea, no es para ellos. Para nada. Es un acto de liberación personal. Es un regalo que te haces a ti mismo. Es literalmente cortar una cadena que solo te ata a ti. Ok, cortar la cadena. El texto describe dos tipos, o como las llama, dos grandes anclas que nos mantienen atados. La primera es el resentimiento, que es, bueno, culpar a otros. Claro. Y usan una analogía brutal. El resentimiento es el veneno que te tomas. Esperando que la otra persona muera. Exacto. Me parece una imagen potentísima. Cada vez que revives mentalmente el daño, la ofensa, le estás cediendo el control de tu presente a esa persona o a ese evento del pasado. Y la otra ancla es la culpa. Que es lo mismo pero dirigido hacia adentro. Es el resentimiento contra uno mismo. El acto de seguir castigándose hoy por un error que se cometió ayer. Y aquí es donde el análisis se pone interesante y un poco incómodo, ¿no? Los autores sugieren algo que suena muy contraintuitivo, que, de alguna manera, nos volvemos adictos a nuestro propio dolor. A ver si te sigo. ¿Cómo es posible que alguien se vuelva adicto a algo que le hace sufrir? Es una excelente pregunta, porque la adicción no viene del placer, sino de la función que cumple ese dolor. El resentimiento y la culpa nos dan, por un lado, una identidad. Claro. Soy la persona a la que le hicieron esto. Justamente. Soy la persona a la que estafaron. Soy el que tomó esa mala decisión. Y por otro lado, y esto es lo más importante, nos dan la excusa perfecta. La excusa. Sí, nos permiten decir, no puedo volver a confiar en los negocios porque mi socio me robó. O no puedo ser feliz en el amor porque mi ex me traicionó. Soltar el pasado, perdonar, es aterrador no porque estemos liberando al otro. No. Sino porque nos estamos quitando nuestra propia coartada. En el momento en que sueltas esa historia, te quedas sin excusas. Y eso significa que te vuelves 100% responsable de tu futuro. ¡Wow! Por eso el perdón es una declaración estratégica. Es pararse y decir, mi futuro es más importante que mi pasado. Es una decisión de poder personal. Eso de desalojar un pensamiento suena bien en teoría, pero en la práctica, la mente vuelve y vuelve. ¿Ofrecen alguna herramienta concreta para esa batalla mental? Sí, y es una muy directa. La llaman la ley de la sustitución.
El principio es simple. La mente consciente solo puede tener un pensamiento a la vez. Uno solo. Uno solo. No puedes pensar en la ofensa y en tu meta con todo detalle al mismo tiempo. Es imposible. Entonces, la táctica es puramente mecánica. Cada vez que aparece el pensamiento negativo, lo tienes que sustituir, de forma activa, por un pensamiento sobre una meta que desees intensamente. Y con el tiempo, el nuevo camino se hace más fuerte. Exacto. Al principio es una lucha, pero con la repetición, el nuevo surco neuronal se vuelve más profundo que el antiguo. Para ilustrar todo esto, hay una analogía en el material que me pareció perfecta, la de la mochila de piedras. Es la mejor analogía para esto, de verdad. Imagina que tu vida es escalar una montaña que simboliza tus metas. Ok, Y llevas una mochila. Por cada traición, cada fracaso, cada mala decisión, has metido una piedra en esa mochila. Una por ese negocio que salió mal, otra por esa relación que te rompió. se empieza a sentir el peso solo de imaginarlo. Totalmente. Intentas escalar, pero llevas 50 kilos a la espalda. El esfuerzo es agotador. Miras hacia arriba, ves a otros subiendo más rápido y piensas, ¡qué suerte tienen! Pero no es suerte. Simplemente viajan más ligeros. Y el perdón, en esta analogía, es simplemente detenerse, quitarse la mochila, abrirla y empezar a sacar las piedras. Una por una. No es negar que existieron. No, para nada. Es tomar la decisión consciente de no seguir cargando con ese peso muerto. En el momento en que sueltas las piedras, te sientes ágil. Y la misma montaña que antes parecía imposible, ahora se ve alcanzable. Entendido. Liberarse de ese peso te deja en un espacio vacío. ¿Cuál es el plano para la nueva construcción? Esa es la transición perfecta a la segunda idea, la del capítulo 4. Si el perdón fue la demolición, ahora viene la construcción. Y el concepto central aquí es reprogramar tu termostato mental. Termostato mental. Sí. La idea es que todos tenemos un nivel de éxito y felicidad al que estamos acostumbrados, que es nuestro termostato subconsciente. Si subes por encima, algo pasa que te autosaboteas para volver a esa temperatura familiar. Y si bajas, luchas por volver a subir. El trabajo es ajustar ese termostato a un nivel superior. Y para ajustarlo, el texto habla de varias leyes mentales. A ver, honestamente a veces estos términos suenan un poco, no sé, a pensamiento mágico. ¿Cuáles son las que de verdad importan? Es una objeción muy válida, y es clave aclarar esto. No es magia, es psicología. Las tres más importantes son, primero, la ley de la creencia. No crees lo que ves, ves lo que ya crees. Tu cerebro filtra la realidad para confirmar tus creencias. Exacto. Segundo, la ley de las expectativas. Lo que esperas con confianza tiende a materializarse, la famosa profecía autocumplina. Y tercero, la ley de la atracción, que dice que te conviertes en un imán para personas y circunstancias en armonía con tus pensamientos dominantes. Aquí es donde a mucha gente le hace cortocircuito. La idea de repetir «soy abundante» mientras ves las deudas en el banco. Se siente como mentirse a uno mismo, ¿no? Ese es el punto crucial y el más malinterpretado. Las afirmaciones y la visualización no son una orden al universo, son un entrenamiento para tu propio subconsciente. ¿Un entrenamiento? Sí, el conflicto que mencionas es real. Tú dices conscientemente «soy abundante», pero tu subconsciente, programado por años con ideas de escasez, grita «mentira». Y en esa lucha, el subconsciente siempre gana. Entonces, ¿cómo se gana esa batalla interna? No es una batalla de fuerza, es de consistencia. Es repetir día tras día, con emoción, hasta que poco a poco el subconsciente empieza a aceptar la nueva idea. Y cuando la acepta, se desata una cadena de efectos prácticos. ¿Cómo cuáles? Primero, tu filtro mental cambia y notas oportunidades que antes no veías. Segundo, tu comportamiento cambia, actúas con más confianza. Y tercero, como resultado, atraes a gente y situaciones diferentes. No es que el dinero caiga del cielo, es que construyes la identidad de alguien que genera esos resultados. Es como ser un jardinero paciente. Me recuerda a la otra analogía que usan, el jardín de la mente. Exacto. Esa analogía lo explica todo. Tu mente subconsciente es un jardín fértil, pero no discrimina. Plantará cualquier semilla que le caiga, buena o mala. Y si no plantas conscientemente, las malas hierbas del miedo, la crítica, las noticias negativas,
crecen solas y ahogan todo lo demás. Entonces, siguiendo la analogía, el capítulo anterior, el del perdón. Fue arrancar las malas hierbas que ya habían crecido. Claro. Precisamente. Ahora, en la construcción, se trata de ser un jardinero consciente. Tienes que plantar deliberadamente las semillas que sí quieres, las afirmaciones, las metas, y regarlas todos los días con visualización, con emoción. Es confiar en que, aunque no lo veas, algo poderoso está germinando bajo la superficie. El plan parece sólido. Limpiamos el pasado, vaciamos la mochila, estamos reprogramando la mente, pero entonces salimos a la calle y... La vida pasa. Te despiden, hay una crisis, una nueva tecnología. ¿Cómo se pone a prueba todo este trabajo interno en el mundo real? Esa es la prueba final. El capítulo 5. El golpe de realidad. Aquí se demuestra si el cambio fue real o solo superficial. El libro presenta una dicotomía muy clara. Por un lado, los rígidos, los que se aferran al así siempre lo hemos hecho. Son como un roble viejo, que parece fuerte, pero en la tormenta se parte. Y por otro lado, Los flexibles son como el bambú, se doblan con el viento más fuerte, pero nunca se rompen. me gusta esa imagen. ¿Y cómo se vería en una situación concreta? Por ejemplo, un despido inesperado. Ante el mismo despido, la reacción es un mundo de diferencia. La mente vieja, la del roble, entra en pánico, busca culpables. Es mi jefe, la economía. Exacto, se queda paralizada. La mente reprogramada, la del bambú, siente el golpe, claro, pero su primera pregunta es, ok, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué nueva puerta se está abriendo? No es ser un optimista ingenuo. Es ser una estratega resiliente. Justo eso. Es la prueba final de si de verdad cambiaste tu termostato interno. Y para cerrar esta idea, nos regalan la analogía final que quizás es la más poderosa de todas. La de el surfista y la ola. Es la que lo resuelve todo. En esta metáfora, el cambio es una ola gigante. Inevitable. Imparable. Totalmente. Y frente a esa ola, solo tienes dos opciones. La persona rígida intenta detener la ola con las manos o se queja de que exista, y el resultado es el mismo. La ola lo revuelca. Lo revuelca, lo arrastra y lo deja sin aire en la orilla. ¿Y el surfista? Ah, el surfista es el maestro del cambio. No le teme a la ola, la estudia, la respeta. Cuando llega, no lucha contra ella. Se sube a ella. Rema hacia ella, se pone de pie en el momento justo y usa la propia energía de la ola para impulsarse a una velocidad que nunca alcanzaría por sí mismo. La conclusión es clarísima. No controlamos las olas de la vida, pero sí controlamos si decidimos ser revolcados por ellas o si aprendemos a surfearlas. Qué gran forma de cerrar el círculo. Entonces, hemos explorado un viaje en 3 pasos. Primero, la demolición del pasado a través del perdón. Segundo, la construcción de una nueva identidad mental, como un jardinero. Y tercero, aplicar todo eso para convertirnos en surfistas de la vida real. Exacto. Y si me permites, para cerrar, me gustaría dejar un pensamiento final que se desprende de todo esto. Adelante. Los textos sugieren que no reaccionamos a la realidad, sino a nuestra interpretación de la realidad. El resentimiento, la duda, el miedo al cambio, son solo interpretaciones, no son la ola en sí. Son la historia que nos contamos sobre la ola. Precisamente. Entonces, la pregunta que queda flotando es, ¿qué pasaría si por un solo día una persona eligiera conscientemente una interpretación diferente para cada evento, por pequeño que fuera? ¿Qué ola, que hoy parece amenazante, podría empezar a surfear? Es un consejo muy interesante, algo que debemos tomar en cuenta. Así es. Sin embargo, hay 2 puntos más que nos pueden ayudar a mejorar nuestra realidad. Y eso nos lleva al capítulo 6, titulado Las personas en tu vida. Es un planteamiento que la verdad obliga a ser muy honesto. Por un lado te pide auditar tu círculo más íntimo, lo que puede ser, bastante incómodo. Sí. Y por otro, nos da el antídoto contra esa parálisis tan común de la sobreplanificación, el simple hecho de empezar a moverse. Arranquemos por esa primera idea. El material empieza con una frase que es muy potente. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior. Aplicado a las relaciones, suena casi una sentencia, ¿no? Sí, totalmente. Lo enmarcan en lo que algunos llaman la ley de la correspondencia. La idea de que no atraemos lo que queremos, sino lo que somos, en un momento dado, claro.
Y cuando el texto habla de vibrar en una frecuencia que puede sonar un poco abstracto, Claro, ¿a qué se refiere en la práctica? ¿Un estado de ánimo? ¿Las conversaciones que tenemos? justo a eso. Se refiere al conjunto de nuestras creencias, nuestras actitudes, las conversaciones dominantes que tenemos cada día. Si el círculo de alguien está lleno de cinismo, de quejas, de gente que solo ve problemas, la premisa del libro es que eso no es mala suerte. Es un reflejo del estado interno que esa persona ha estado cultivando, a veces sin ni siquiera darse cuenta. ¿Es una invitación a dejar de mirar para afuera y empezar a mirar para adentro? Totalmente. Y para cambiar esa imagen, proponen dos movimientos: restar y sumar. Restar suena definitivo. Y aquí es donde meten la figura de los vampiros de energía. Es un término muy gráfico, sí. Los describe como esas personas que, intencionadamente o no, drenan nuestra vitalidad. Son los que responden a un sueño con una lista de riesgos. O los que critican cualquier ambición que se salga un poco de la norma. Exacto, o te recuerdan tus limitaciones pasadas. Pero lo que me parece clave es que el material no sugiere que sean personas malvadas. ¿No? El enfoque es más de autoprotección, ¿verdad? Precisamente. El texto lo llama proteger el nuevo jardín mental. Si estás intentando plantar semillas de cambio, pues no puedes dejar la puerta abierta a quien viene y las pisotea. Y a veces esa protección implica amar a alguien, pero desde la distancia. Así es. No se trata de una confrontación dramática, sino de una gestión consciente de tu propia energía. Claro, porque luego viene la otra cara: sumar. No basta con quitar lo que resta, hay que añadir lo que suma. Correcto. Aquí es donde se habla de buscar proactivamente un mastermind, un círculo de personas que ya operan en el nivel al que uno aspira. Gente que ve oportunidades, que apoya, que inspira. La tesis es bastante radical. ¿En qué sentido? Dice que es casi imposible transformar tu vida si la gente con la que pasas la mayor parte del tiempo sigue anclada a tu versión anterior. Y esto nos lleva a un punto que el análisis llama disonancia relacional, que creo que es donde mucha gente se atasca. Porque hablamos de amigos de toda la vida, de familia. Cuando uno empieza a cambiar, ¿qué pasa ahí? Se produce una tensión. Es inevitable. Es como si dos instrumentos que antes sonaban en armonía, de repente uno cambia de tono. Claro. El material dice que aquí solo hay dos salidas. O la otra persona se siente inspirada y decide crecer también y se recalibra la relación. ¿O sucede lo contrario? O sucede lo contrario. Se sienten amenazados por el cambio. Tu crecimiento les pone un espejo delante de su propio estancamiento. Y eso, pues, es muy incómodo. Y entonces, de forma a menudo inconsciente, intentan sabotear ese progreso. Exacto, para que todo vuelva a la normalidad que les resultaba segura. Y me imagino que ese sabotaje no es un «no puedes hacerlo». ¿Cómo se manifiesta? Casi nunca es tan directo. Se disfraza de preocupación. Son frases como «¿estás seguro? Es muy arriesgado». O el clásico «¿pero no estás bien como estás ahora?». Ese mismo. O «te estás volviendo muy ambicioso». Parecen comentarios protectores, ¿no? Pero en realidad son proyecciones de sus propios miedos. Y lo que apunta el análisis es que estas personas se convierten en la voz externa de nuestras propias dudas internas. Justo, de nuestro antiguo yo. Defienden el viejo sistema porque a ellos les funcionaba. Para bajar esta idea a tierra, las fuentes usan una metáfora muy visual. Hablan de la vida como un edificio y nuestras relaciones como compañeros de ascensor. Es genial esa analogía. Imagina que tu meta, tu potencial, es el penthouse de ese edificio. A lo largo de tu vida, la gente sube y baja del ascensor contigo. Y hay distintos tipos de personas. Exacto. El primer tipo es la gente hacia arriba. Entran, ven que vas al penthouse y dicen, genial, yo también, y aprietan el botón contigo. Celebran el viaje. Luego están los otros, claro. Los que van en dirección contraria. Las personas hacia abajo. Suben, pero en cuanto te descuidas, aprietan el botón del sótano. Se quejan, dicen que el cable se va a romper, te meten miedo. Su objetivo es que te bajes con ellos. Sin embargo, nosotros hemos añadido una tercera categoría que Brian Tracy no tomó en cuenta. Esta categoría la hemos creado gracias a las diferentes experiencias que hemos tomado a lo largo de la vida. Para mí, es la más interesante. ¿Cuál es? Las personas con metas distintas. No son negativas, no te sabotean. De hecho, pueden ser gente maravillosa. ¿Y cuál es el problema entonces? Que su destino es el piso 3 o el 7.
Y por mucho que los aprecies, si tu meta es el penthouse, bueno, no puedes llegar allí con alguien cuyo viaje termina a mitad de camino. Eso es crucial, porque implica que limpiar el círculo no siempre es por conflicto. A veces es simplemente porque los caminos divergen. No es arrogancia, es alineación. Exactamente. Es decirle a unos, gracias por el viaje, pero aquí me bajo yo. A otros, pedirles amablemente que se bajen ellos. Y sobre todo, mantener la puerta abierta para que suban los que sí quieren ver las vistas desde el penthouse. Pero ojo, este es un consejo personal. Si vas a agregar personas a tu vida, hazlo desde un estado mental agradable y no de una persona interesada. Por agradable no me refiero a que satisfagas a todos, para nada. Me refiero a un estado mental donde te sientas seguro y con confianza. Las personas interesadas emanan una energía de vampiro. Aunque tú quieras cambiar a un mejor círculo social, si emanas una energía en donde quieres encajar o te quieres aprovechar de los demás, entonces nadie querrá rodearse de una persona así. Cambia tu vida, tu realidad, mejora como individuo y nunca fuerces las cosas. Y verás cómo el mundo fluye de forma natural. Entonces, el primer pilar es construir este entorno de apoyo, este ecosistema. Pero el material es muy claro. Esto es solo preparar el terreno. Puedes tener el mejor jardín, pero si no siembras, nada crece. Y ahí entra la acción, ¿no? Completamente. Este es el cable a tierra de toda esta filosofía. El capítulo 7, Manos a la obra, es un balde de agua fría. Para cualquiera que crea que la transformación es solo un proceso mental. Afirma que todo lo anterior es inútil sin acción. Totalmente. La acción es el puente que conecta el mundo interior con el exterior. Es el único antídoto real contra el miedo. Y no lo deja en una idea abstracta. Ofrece un plan de juego muy concreto, casi una receta de 7 pasos para construir ese puente. Es un plan muy directo, sí, diseñado para eliminar la ambigüedad. Primero, decide qué quieres, con total claridad. Segundo, escríbelo. Una meta no escrita es, según el libro, una simple fantasía. Tercero, ponle una fecha límite. Para crear urgencia. Una urgencia sana, exacto. Y los siguientes pasos ya te obligan a moverte. Cuarto, haz una lista de todo lo que necesitarás. Quinto, organiza esa lista por prioridad. Aquí mencionan el principio de tráguese ese sapo. O sea, hacer lo más difícil primero. Y los 2 últimos son los que, digamos, encienden el motor. Sexto, actúa inmediatamente sobre algo de la lista, por pequeño que sea. Y séptimo, que es crucial, haz algo cada día, para construir inercia. Lo que me parece que subvierte la lógica habitual es la idea de que la acción cambia el pensamiento, y no al revés. Normalmente esperamos a sentirnos seguros para actuar. Esto lo invierte. Totalmente. Esa es la idea central. No esperas a tener el 100% de confianza para lanzar el negocio, o para tener esa conversación difícil. Actúas primero, a pesar del miedo. Y la confianza, bueno, la confianza llega como resultado de haber actuado. Es una retroalimentación. Exacto. Cuando actúas como si ya fueras esa persona disciplinada, tu subconsciente recibe el mensaje. Entiende que esa es tu nueva identidad. Las acciones son el lenguaje que mejor entiende. Entonces la fórmula que se oye tanto, si lo crees, lo creas, según este análisis, está. Incompleta. Está radicalmente incompleta. La fórmula completa que se extrae de aquí es, si lo crees, actúas en consecuencia y entonces lo creas. La acción es el ingrediente que no se puede negociar. Es el puente del que hablábamos. Es el único puente. Sin él, la creencia es una isla, desconectada de la realidad. Y de nuevo, para ilustrar el mayor obstáculo para la acción, que es la parálisis por análisis, usan otra metáfora, la del coche en la niebla. Es una analogía perfecta. Perfecta para cualquiera que se sienta abrumado por un proyecto. Imagina que tienes que conducir 300 kilómetros de noche con una niebla densísima. Enciendes las luces y con suerte ves los próximos 50 metros. Nadie en su sano juicio se quedaría parado diciendo, no arranco hasta que vea los 300 kilómetros iluminados. Sería absurdo. Exacto. ¿Qué haces? Conduces los 50 metros que ves. Y lo mágico es que cuando has avanzado esos 50 metros, los siguientes 50 se iluminan. Así funciona la vida. Así es. La gente se paraliza, esperando tener el plan perfecto. El mensaje es, olvida los 300 kilómetros.
Concéntrate en conducir los 50 metros que tienes justo delante. La acción de hoy es el faro. Resumiendo el viaje que proponen estas fuentes, parece que se trata de un doble acto de valentía. Primero, una valentía social. Atreverse a alinear nuestro entorno, aceptando que las personas son un espejo. Y segundo, una valentía personal. Atreverse a actuar antes de estar listos. Entendiendo que el movimiento genera claridad, y no al revés. Exacto. Un movimiento hacia afuera, en nuestro círculo, y un movimiento hacia adelante, en nuestras acciones. Y al conectar estas dos ideas, que las fuentes presentan casi como pasos secuenciales, me surge una pregunta. A ver. ¿Qué es realmente más difícil? ¿Ponerle un límite a un ser querido que, sin querer, nos frena? ¿O dar ese primer paso aterrador hacia una meta que nos intimida? Buena pregunta. Y, quizá lo más importante, ¿es realmente posible dar ese primer paso con toda nuestra fuerza si todavía tenemos a alguien en el asiento del copiloto susurrándonos que nos vamos a estrellar? Es algo para pensarlo. Así es. Espero les haya gustado este análisis y los invitamos a visitar nuestro sitio web en thebookarmy.com para escuchar más episodios como este y que puedan ayudarlos a mejorar su estilo de vida. Les deseamos una excelente semana y nos vemos a la próxima. Hasta luego.